integrantes del tema 3. Tema 3, un grupo, ¿qué grupo es? El grupo 10, ingeniero. Grupo 10, ¿no? Vamos a anotar, a ver, tema 3, grupo 10. ¿Ya me hicieron llegar su trabajo o todavía? Todavía, ingeniero. Mañana, por favor, ya. Mañana por la mañana, háganmelo llegar. Ya yo se los expliqué bien el tema. No creo que haya duda. Así que, bueno, de inmediato le voy a compartir para que ustedes puedan ser administrador y puedan exponer su tema, ¿ya? Okay. Ok, ya pueden entrar y exponer su tema. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a comenzar con la exposición. Nosotros somos el grupo 10, vamos a poner el tema número 3, se llama longitud virtual. La siguiente. Para entender un poco más este tema, es necesario aclarar algunos conceptos, como el de longitud real. Decimos, longitud real es el desarrollo efectivo de un eje para un determinado camino trazado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Puedes seguir dando enter para que salgan las imágenes? Como podemos ver, tenemos un perfil longitudinal. Aquí suponemos que va a ser donde vamos a desarrollar nuestro ferrocarril, pero también en la segunda imagen hay un plano en planta. Aquí este vendría a ser el desarrollo real en el que nosotros vamos a construir el ferrocarril. A eso se entiende por longitud real. Ahora, otro concepto es el de longitud virtual, que dice que es el trazado ideal de una vía en recta y horizontal, equivalente a la longitud real. Ingeniero, ¿quiere que espere que pase ese auto que nos haga la exposición? A ver, vamos a ver el audio. ¿Ya? Tu audio no se escucha. Ya. Es que es en su audio que está pasando el audio. La longitud virtual es el trazado ideal de una vía en recta y horizontal equivalente a la longitud real. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos imaginar o idealizar que el trazado que diseñemos sea el mejor que se pueda hacer, pero con la particularidad de que sea en recta y horizontal. Ahora, como podemos ver en la tercera imagen, hay una línea recta que va desde un punto A a un punto B. Esto dice, el concepto quiere decir que el trazado que yo hice en la longitud real lo idealizo con una alternativa de trazado que sería mi longitud virtual con la condición de una vía en recta y horizontal, pero esta no debe tener pendientes ni influencias de inercia. Ahora, para el concepto de longitud virtual se debe llevar a cabo bajo ciertos criterios. Uno de ellos dice igualdad en el trabajo mecánico. ¿Esto qué quiere decir? Primero, sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Por lo tanto, esto nos quiere decir que el trabajo que desarrollo en llevar un tren desde un punto A a un punto B, en mi longitud real, tiene que ser igual a que los dos deben tardar el mismo tiempo en desplazarse del punto A al punto B.
Ya, a ver un ratito, la anterior diapositiva, Sí. ya. Para que se entienda mejor, ¿a qué se refiere la longitud virtual? La longitud real es aquella que el proyecto tiene, el proyecto de diseño es aquel el que se lo ha hecho sobre una base o sobre una longitud que es la real. O sea, trazo una vía de A hasta B, el camino que voy a seguir hasta llegar a B, esa es la longitud real, con pendiente, con todas las sinuosidades del terreno. Esa es la longitud real. La longitud virtual es una longitud ideal, ¿no? Equivalente a la real, pero diseñada solamente bajo condiciones de recta y horizontal. Es decir, no hay pendiente, no hay fuerzas de inercia, ¿no? Por acelerado o desacelerado. Directamente hay nomás curvas, hay curvas y recta y horizontal, nada más. Es un diseño equivalente al anterior, pero solamente recta y horizontal. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que los trabajos realizados tanto en la longitud real como en la longitud virtual sean iguales para desplazar ese tren de A hasta B. Esa es la premisa, que los trabajos sean iguales para desplazar ese tren de A hasta B. Ahora bien, y ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve eso? Porque no lo hago nomás la longitud real, para evaluar costos. O sea, en condiciones ideales, ¿cómo serían mis costos? Y en condiciones reales, ¿cómo? Entonces, para poder ajustar un poco el diseño real a partir de una idealización. De decir, con esta idealización yo llego con tanto de costo. Entonces, ajustar un poco, qué sé yo, las pendientes, hacerlas más, menos pronunciadas, los arcos de curva, hacerlos más con mayor radio. Es decir, hacer ajustes en ese diseño de tal manera que se aproxime al costo como si fuera un diseño en longitud virtual. No sé si está claro. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Lo demás han entendido? Disculpe, Sí, ingeniero. sí, En esta parte dijo que la longitud ideal es un equivalente a la real en recta horizontal con la sí, premisa de los trabajos. Hasta ahí me quedé, estaba anotándolo. ¿Será que esa parte del trabajo ya, lo puede repetir? ya. La premisa es hacer la equivalencia de tal manera que el trabajo efectuado para llevar ese móvil de A a B, tanto en la longitud real como en la longitud virtual, sean iguales. Y el trabajo, ustedes saben que es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, ese es el parámetro que utiliza para relacionar las dos, en longitud virtual y en longitud real. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Bueno, adelante. El último criterio es igualdad en los gastos de tracción. Esto quiere decir que todos los efectos de tracción de las locomotoras tienen que ser los mismos, tanto para la longitud real como para la longitud virtual. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver fórmula de trabajo, ya sea para la longitud real y la longitud virtual. Dice trabajo realizado sobre una longitud real. Ya sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Ahí en la fórmula dice trabajo real igual a G. G es el peso del tren por la resistencia específica. La R1 es resistencia específica en curva más la resistencia específica por pendiente. La multiplicación de estas dos vendría a ser la fuerza, por L sería el trabajo. Lo mismo es para el trabajo realizado sobre una longitud virtual, solo que aquí varía, ya no se le suman las resistencias tanto de curva como de pendiente, porque sabemos que para la longitud virtual el trabajo real va a ser igual a G, que vendría a ser el peso del tren, por mi resistencia específica en recta y horizontal, por mi longitud virtual. Ahora, sabemos que el trabajo realizado entre los dos trazados es el mismo, por lo tanto vamos a igualar esas dos ecuaciones y despejamos la longitud virtual, que vendría a ser la sumatoria de esa resistencia por la longitud real dividido entre la resistencia específica en recta y horizontal.
A ver, A esto lo vamos a denominar como alfa, que vendría a ser... ya, está bien. A ver, hemos dicho que vamos a igualar los trabajos, tanto para la longitud real como para la longitud virtual. A partir de esa igualación es que se halla la longitud virtual. Fíjense el trabajo para realizar en la longitud real. ¿A qué es igual trabajo? Fuerza por distancia. ¿A qué es igual fuerza en el trabajo real? Al peso del tren por su resistencia específica, ¿no? Fíjense, resistencia específica es kilogramos por tonelada y la fuerza es tonelada. Entonces me quedaría kilogramos, ¿no? La multiplicación de G por R1 más R2 más R3 me quedaría en kilogramos, que es una fuerza multiplicado por la longitud, me da el trabajo. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Que Sí, ingeniero. el trabajo en la longitud real es igual a fuerza por distancia. ¿A qué es igual la fuerza? Es igual a G por la multiplicación de R1 más R2 más R3. Esa multiplicación me da la fuerza. Multiplicado por LR, por la longitud real, me da el trabajo, ¿no? Por el otro lado, el trabajo en la longitud virtual tiene que ser igual al trabajo en la longitud real. Por eso dice, tiene que ser igual a TR, al trabajo de la longitud real. ¿A qué es igual en virtual? A la fuerza por la resistencia específica solamente en recta y horizontal. Ya no suma R1 más R2 más R3. Solamente pone R1 porque este trabajo que vamos a realizar solamente es en recta y horizontal. Entonces, G por R1 me da la fuerza, multiplicado por la longitud virtual me da el trabajo. Igualo las dos ecuaciones y saco la relación. ¿Está claro? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. Ya. Sí, Bueno, ingeniero. Está claro. bueno. Entonces, la longitud virtual, fíjense, a lo último, es igual a alfa por la longitud real. ¿Qué es alfa? Alfa es R1 más R2 más R3 dividido entre R1. A eso lo llama alfa. Entonces, longitud virtual es igual a un coeficiente multiplicado por la longitud real. Y ya está la longitud virtual en función de la longitud real. ¿Está bien? Vamos más adelante. Ya. Ahora vamos a ver, dice si se considera el mismo trazado entre dos puntos con la misma carga de tonelaje, tanto para la ida como para el retorno, la relación de las longitudes virtuales va a ser la siguiente fórmula. Dice que la longitud virtual va a ser igual a la longitud virtual de ida más la longitud virtual de retorno dividido entre 2. Ahora, si tenemos un tonelaje diferente, consideramos otra ecuación que vendría a ser igual a mi longitud virtual, va a ser igual a mi longitud virtual de ida por el coeficiente virtual de ida más mi longitud virtual de retorno por mi coeficiente virtual de retorno sobre la sumatoria de estos coeficientes. Ahí separa, dice que cuánto es alfa y cuánto es beta. Alfa vendría a ser mi resistencia específica en recta horizontal para la ida, más menos mi resistencia específica por curva, más menos mi resistencia específica por pendiente, dividido entre mi resistencia específica en recta y horizontal para la ida. Para beta es igual a mi resistencia específica en recta y horizontal para el retorno, más o menos mi resistencia específica por curva, más o menos mi resistencia específica por pendiente, dividido entre mi resistencia específica en recta y horizontal para el retorno. Ya, a ver, complemento ahí un poquito. Si la carga es la misma, tanto de ida como de vuelta, dice que la longitud virtual promedio va a ser igual a la longitud virtual de ida más la longitud virtual de vuelta dividido entre 2. Esa longitud vamos a tomar como promedio. Pero si se trata de que la carga es diferente, es decir, va cargado y de allá vuelve vacío, por ejemplo, ¿no? Los coeficientes van a ser diferentes. Alfa va a valer R1 más menos R2 más R3 sobre R de ida. ¿Por qué pone más menos R2? Por lo que usted
acaba de volver sin nada. No, Por la pendiente, ingeniero. por la Ah, pendiente. sí, Va a sí, ser sí. positivo, va a Sí, ser por la positivo resistencia. cuando sea de ida y va a ser negativo cuando sea de vuelta. Por eso pone el más menos, ¿no? Entonces, cuando las cargas sean diferentes de ida y de vuelta, tenemos esos coeficientes para poder afectarlo y la longitud promedio va a ser la que muestra en pantalla. ¿Quedó claro? Sí. Sí, ingeniero, quedó claro. Ya. Ya. Ahora nos olvidemos un poquito de la longitud virtual y vamos desarrollando ciertos conceptos que son importantes. Adelante. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo les explicaré lo que es el trabajo desarrollado en curva de la locomotora para el trazado de la vía férrea. Es decir, el trabajo que se requiere para vencer la resistencia en un tramo y la cual usaremos para hallar la longitud virtual del trazado. Pero tomaremos en cuenta, y esto es muy importante, la longitud real por el arco descrito en el tramo curvo. Ahora, si ven en esta imagen cómo va la locomotora y va tomando la curva, ¿no? Y al llegar a la curva tiene que tener más esfuerzo y más trabajo. Ahora bien, yo me hice un esquema aquí en planta, donde se ve cómo va la locomotora, ¿no? Y se ve en planta y en corte. En planta, al unir dos puntos, bueno, al tener dos puntos diferentes, porque la locomotora no puede ir en zigzag muy pronunciadamente, ¿no? Tiene que ejercer tiene que ir por la vía y describir una curva, ¿no? Y al tener yo dos puntos, yo llevo mi curva, ¿no? Que esto viene a ser una relación de triángulo, y porque tenemos un radio de curvatura, en este otro esquema, un radio de curvatura y un ángulo también. Y si se fijan también en el vista en corte, eso naranja de ahí es la altura virtual, que eso después lo va a explicar mi compañero, ¿no? Y ahora lo que nos viene a nosotros es el trabajo en curva, el cual que es igual a la resistencia específica en curva por la longitud real del arco en curva. Bien. Ahora, la longitud de curva, como ya lo dije, al tener dos puntos yo puedo describir mi curva. Y la fórmula es 2pi por el radio por el ángulo de curvatura sobre 360. Y la otra fórmula que ya la vimos en el tema anterior, que es el cálculo de resistencia de curva, que viene a ser 500 veces por el ancho de trocha por el radio de curva, sobre el radio de curvatura, el cual este valor de 500 está por norma. En otros países, bueno, en Bolivia se ocupa 500, en otros países como en la Unión Europea se ocupa 700, en la americana se ocupa 446, y ese es un valor, o sea, que varía también, ¿no? No es constante. Lo que yo estoy describiendo ahorita, bueno, les explico que es para simplificar la ecuación. Bien, ahora, el trabajo desarrollado en curva, igualando las dos ecuaciones que ya describí anteriormente, nos va a dar que es 500 veces por 2pi, por el ancho de trocha, por el ángulo de curvatura sobre 360. Y si se fijan, yo al simplificar, obtengo la constante ρ, que viene a ser 8.73, que aquí está marcado en rojo, por 10 a la menos 5 por el ancho de trocha. Que bueno, esta constante ρ por el ángulo de curvatura me da igual al trabajo desarrollado en curva, que es lo que queremos encontrar en este punto, ¿no? ¿Se entendió? Ya, a ver, lo explico un poquito más. Sí. El trabajo generado en cualquier arco de curva es igual a la resistencia específica en curva multiplicado por la longitud de curva. La resistencia específica en curva viene a ser la fuerza. La fuerza multiplicado por la longitud de curva me da el trabajo, Claro. ¿no? Pero ¿cómo hemos definido RC? Lo hemos definido como 500 por B dividido entre R en el anterior capítulo. Esa es la fuerza, Sí. ¿no? RC es 500 por B dividido entre R, siendo B la longitud de trocha y R el radio de la curva, ¿no? Más abajito, a ver, la otra. Y LC, ¿de dónde sale 2pi por R sobre 2pi por R por tita dividido entre 360? Sale de la siguiente relación, mire. Tita igual a 360 grados es igual a 2pi. Tita que estamos
O sea, 360 grados es igual a 2pi. Tita que estamos queriendo sacar es igual a cuánto. Si ustedes sacan esa regla de 3 simples, le da esa expresión de ahí. ¿Sí o no? A ver, háganlo en su cuaderno. 360 grados es igual a 2pi, ¿no? ¿Cuánto valdrá? Sale la relación esa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, la longitud de curva es igual a 2pi r por tita dividido entre 360. Entonces, de ahí sale esa relación de ahí. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza por distancia. Multiplicamos esos dos y me sale la expresión derecha, donde el trabajo es igual a 8.73 por 10 a la menos 5 de B por tita. A todo lo que es constante, o sea, todo lo que es número, él lo llama pi o rho, perdón, rho. A todo lo que es número o lo que puede ser número, lo que es ángulo lo deja como tita. Entonces rho va a ser igual a 8.73 por 10 a la menos 5 de B por tita. Ese es el trabajo que se hace en una curvatura. Ese es el trabajo que se hace en una curvatura. ¿Quedó claro o no? Sí, se entiende. ¿Se entendió, jóvenes? Ingeniero. Ya, ese es el trabajo hecho en una curvatura, ya para que quede bien explícito. Ese es el trabajo que ustedes van a autorizar en curva. Sigan, por favor, ¿ya? Y ahora bien, en este cuadrito se ve cómo que a mayor ancho de trocha, mayor va a ser el trabajo desarrollado en curva, ¿no? Y aquí se ven, o sea, los anchos de trocha, que este 1.676 es el adoptado en Europa y en Estados Unidos. Y este de 1.43 lo ocupan en Perú, en Paraguay, y por eso es que no hay una vía que vaya desde Bolivia hasta Perú, más o menos. Y este valor de 1 metro es el que se ocupa de aquí en Bolivia y en Brasil. Y por eso es que hay la vía esta de Robores, porque conecta justamente porque es el mismo ancho de vía ahí. Y como se dan cuenta, mientras mayor el ancho de trocha, mayor será el trabajo en curva. Ahí están los numeritos de RO, que lo dice ahí todo. Bueno, ahora va a seguir mi compañera lo que es la altura habitual. Ingeniero, continuando con el tema altura virtual. Se dice que la altura virtual está definida como la diferencia de cotas entre dos puntos. Como se muestra en la figura, es decir, la longitud del trazado multiplicada por la pendiente del mismo. En la figura se mostrará gráficamente la relación diferencia de cotas entre dos puntos. La diferencia de cota entre cota de un trazado cualquiera, de una longitud real de un trazado, siempre se le pone en recto. Esto para esquematizar lo cual se viene a llamar lo que es la longitud virtual y la longitud real. La altura virtual sería h ahí, ¿no? Para que quede claro, la altura virtual es h. La altura virtual no es más que la diferencia de cota entre la horizontal y el punto de destino o el punto de destino B. A vendría a ser el de abajo y B vendría a ser el de arriba. Entonces la altura virtual es la diferencia de cota entre A y B, pero al finalizar el trazado. Esa es la altura virtual. Ahí está h. H es la altura virtual, ¿ya? Para que se entienda. Adelante. De la longitud real de un trazado cualquiera, está representado en la figura, donde vemos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa. ¿Por qué se dice esto? Porque bien sabemos, ¿no?, que la longitud de un tren es demasiado larga
Aquí en el esquema podemos ver que el seno de alfa es igual a la altura sobre la longitud real y el tangente de alfa viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es ahí donde obtenemos la altura virtual, que es igual a la longitud real por la pendiente dividido entre 1000. Ya, a ver, acotando un poco, ahí tienen la figura en la anterior, por favor. Ahí. Ahí tienen en la parte izquierda, tienen la gráfica en plano, en planta de la longitud real, ¿no? La longitud real y la longitud virtual. Y A viene a ser el cateto adyacente. Entonces nosotros queremos saber la altura virtual, que es H. ¿A qué va a ser igual el seno del ángulo alfa? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, H sobre LR. ¿Y a qué igual tangente de alfa? Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es H sobre cateto adyacente, que es A. Como las longitudes son grandes de un proyecto de ferrocarriles, la longitud real prácticamente es igual al lado A, ¿no? Al adyacente. Entonces, por eso se hace la consideración de que prácticamente la tangente de alfa es igual al seno de alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque las longitudes de A y las longitudes de LR prácticamente son las mismas, ¿no? Entonces, de donde se saca que alfa va a ser igual a H sobre L. Tangente de alfa es igual a I, dice. ¿Por qué es igual a I? Porque la pendiente I, ¿a qué es igual? Es la división entre el cateto opuesto y cateto adyacente. Esa es la pendiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual a R2. R2, que es la resistencia específica en pendiente, ¿no? Entonces, I va a ser igual a R2, donde saca que H va a ser igual a la longitud real por I, ¿no? Entonces, H viene dada en longitud real en kilómetros, la I viene a ser en metros por kilómetro, dividido entre 1000, que es el factor de conversión. Entonces, la longitud o la altura virtual es igual a la longitud real multiplicada por la pendiente dividido entre 1000. No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Será que puede repetir de nuevo ahí? Ya. Hace una relación de triángulo, y esta relación de triángulo ustedes ya la conocen. Esto se lleva en trigonometría, ¿no? Fíjense, saca el seno del ángulo alfa, aquí es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, H sobre LR, sobre la longitud real. Después dice, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es H sobre A, ¿no? Y si sacamos la relación para una longitud muy grande, que son la de los trenes, prácticamente el seno de alfa es igual a tangente de alfa. Esa relación prácticamente es la misma, porque LR va a ser prácticamente igual a A. ¿Se dan cuenta, no? Por eso dice que tangente de alfa es igual a prácticamente igual al seno de alfa. No sé si está ahí, está bien. ¿Todo claro, ingeniero? Sí, sí. Ya, ya. Al mismo tiempo, tangente de alfa dice que es igual a I. Tangente de alfa es igual a I. ¿Por qué I? Porque la pendiente I va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, si queremos hallar una pendiente, ¿cómo hallamos? H sobre A multiplicado por 1000 o multiplicado por 100, ¿no? Si queremos sacar por ciento o por 1000. ¿Así hallamos pendiente o no hallamos así pendiente? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya hallamos pendiente que va a ser igual a I. Entonces, tangente de alfa es igual también a I. Donde hacemos la relación que si despejamos H va a ser igual, fíjense, tangente de alfa igual a I, igual a R2 por I, donde despejando H de la fórmula de aquí, donde está la tangente, H, esta L pasa a multiplicar al otro lado y multiplica a la I. Entonces, H va a ser igual a L por I. Y lo dividimos entre 1000, porque la pendiente viene en metros por kilómetro. Por eso lo dividimos entre 1000 y nos sale ya que H es igual a esa expresión. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se ha entendido, jóvenes?
Sí, se entiende, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces H, de manera general, H va a ser igual a la longitud real por la pendiente. Ya ese 1000 es el factor de conversión, porque si la pendiente viene en metros por, en metro, ese no sería 1000, ¿no? Ese sería 100. O sea, metro sobre metro, sería 100. Entonces, pero aquí como la pendiente en ferrocarril se maneja por 1000, entonces por eso dividir entre 1000. Entonces la longitud real tiene que venir en kilómetros, la pendiente tiene que venir en metros por kilómetro y el factor de conversión es 1000. ¿Ya? Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar sobre las nociones de rampas inocuas y nocivas. En las rampas, sean inocuas o nocivas, la pendiente es el factor que determina el esfuerzo que realiza un tren, tanto de ida como al retorno. Rampas inocuas. Se llaman rampas inocuas cuando el tren va de bajada a una pendiente y se caracteriza porque su resistencia en recta y horizontal es mayor a su pendiente. En el gráfico 1 se puede observar una pendiente y se puede observar los esfuerzos de la locomotora, tanto de subida como la de bajada. En el esfuerzo de subida podemos observar que es F1, que va a ser igual a P sub I, que es el peso de la locomotora, es decir, que es el peso de la suma de todos los pesos de todos los vagones del tren, más Q, que Q viene a ser el peso del tren, multiplicado por R1, donde R1 es la resistencia en recta, más R2, que es la resistencia en curva. Para el esfuerzo de bajada es F2, que vendría a ser el peso de la locomotora más el peso del tren, multiplicado por la resistencia en recta, menos la resistencia en pendiente. Esto es negativo porque está bajando la pendiente. Entonces, el esfuerzo promedio estará dado por F, que va a ser igual al peso de la locomotora más el peso del tren, multiplicado por la resistencia en recta. A todo esto se le va a llamar R mayúscula 1, que va a ser igual a la resistencia total en recta y horizontal. Y se preguntarán acá por qué no está ya la R2, y eso se debe a que al hacer el promedio, se hace la suma, y al hacer la suma, como estos tienen signos diferentes, la resistencia en pendiente, entonces simplifica. Es por eso que ya no está. Entonces, la fórmula de esfuerzo va a ser igual a R mayúscula 1, que va a ser igual a la resistencia total en recta y horizontal. Rampas inocuas con curvas. A ver, un ratito, por favor. Rampas inocuas. Rampa es un elemento que tiene pendiente, ¿no? Ahora, ¿por qué la llama inocuas? Precisamente dice R1 mayor a I. ¿Cuándo se dan estas rampas? ¿O cuándo se las considera inocuas? Cuando la resistencia específica en recta es R1, ¿no ve? Cuando ese dato de la resistencia específica en recta es mayor a la pendiente que tenemos. Entonces se dan las inocuas. ¿Y cuáles son las fuerzas que se dan? La fuerza de ida es la que tienen ahí, la fuerza 1, que es igual a al peso del tren multiplicado por la resistencia específica en recta y horizontal, más la resistencia específica en pendiente, más porque la pendiente es positiva. Y a la vuelta, fíjense que F2 es igual al peso del tren multiplicado por la resistencia específica en recta y horizontal, menos R2. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Entonces, se dan esas dos fuerzas cuando las rampas son inocuas. ¿Cuándo son inocuas? Cuando la resistencia específica R1 es mayor a la pendiente que estamos manejando. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, siga a ver.
Ya, rampas inocuas con curva. Como su nombre lo indica, son los esfuerzos de bajada, pero estas son en curva. Es por eso que tanto a sus esfuerzos de subida como a las de bajada se les va a sumar la resistencia en curva. Es por eso que tenemos el esfuerzo F1 de subida, que va a ser igual al peso del tren, multiplicado por la resistencia en recta y horizontal, más la resistencia en pendiente, más la resistencia en curva. Y el esfuerzo de bajada va a ser igual al peso del tren multiplicado por la resistencia en recta y horizontal menos la pendiente, la resistencia en pendiente y más la resistencia en curva. Y el promedio de estas dos, el esfuerzo va a ser igual al peso de la locomotora más el peso del tren multiplicado por la resistencia en recta más la resistencia en curva. Siguiente, por favor. A ver, un ratito ahí. Rampas inocuas con curva. Las anteriores eran rampas inocuas sin curva, línea recta. Estas son rampas inocuas con curva. Ya aparece, fíjense, la resistencia específica por curva. La L3 ya aparece. Y fíjense que la fuerza F1 va a ser igual al peso del tren multiplicado por la resistencia específica en recta horizontal, más la resistencia específica por pendiente, porque es una pendiente ascendente, más la resistencia específica en curva. Y la de bajada es peso del tren multiplicado por la resistencia específica en recta y horizontal, menos la resistencia por pendiente y más la resistencia por curva. Se aparece la resistencia específica por curva en las inocuas con curvas, ¿no? Obviamente. Adelante. Ya, rampas nocivas. Las rampas nocivas son aquellas rampas ascendentes, es decir, que cuando un tren sube una pendiente positiva, se caracterizan porque su resistencia específica en recta y horizontal es menor a la pendiente. También las rampas nocivas, a su vez, proporcionan mayores esfuerzos que las inocuas. En el primer gráfico se puede observar sus esfuerzos de subida como las de bajada. El esfuerzo de subida va a ser igual al peso de la locomotora más el peso del tren multiplicado por la resistencia en recta y horizontal más la resistencia en pendiente. Y para el esfuerzo de bajada, F2 va a ser igual a 0. Eso se debe a que la locomotora baja sin mayor esfuerzo, es decir, que baja con su propio peso. Es por eso que es igual a 0. Entonces, el esfuerzo promedio va a ser igual a la suma de los dos, que sería el peso del tren multiplicado por la resistencia 1, mejor dicho, por la resistencia recta horizontal más la resistencia en pendiente, todo eso dividido entre 2. Ahora, las rampas nocivas con curvas, al igual que las inocuas, a estas también están en curva, son nocivas en curva, pero se les va a incrementar o sumar las resistencias en curva. Su esfuerzo de subida va a ser igual al peso del tren multiplicado por la resistencia en recta, horizontal, más la resistencia en pendiente, más la resistencia en curva. Y su esfuerzo de bajada va a ser igual a 0 por la misma razón que el primer gráfico, porque la locomotora no presenta mayores esfuerzos para bajar. Entonces el esfuerzo va a ser igual al peso del tren multiplicado por la resistencia en recta más la resistencia en pendiente y más la resistencia en curva, todo eso dividido entre 2. En conclusión, de rampas nocivas e inocuas, se puede observar que las curvas cuando están ubicadas en trazados con rampas inocuas, estas actúan con toda su resistencia y
Y en cambio, cuando se encuentran en trazados con curvas, mejor dicho, con rampas nocivas, estas solo actúan con la mitad de toda su resistencia. Es decir, que la influencia de las curvas es mayor en trazados con curvas, mejor dicho, es mayor en trazados con rampas inocuas. Eso sería todo, ingeniero. Ya, a ver, como concepto general, las rampas nocivas se dan cuando la resistencia específica en recta y horizontal, fíjense, R1 es menor a la pendiente del tramo. Ustedes se fijan la pendiente del tramo y comparan con la resistencia específica en recta y horizontal, y si esa resistencia específica es menor a la pendiente, tenemos una rampa nociva, ¿no? Y las características del esfuerzo son las que muestra en pantalla. Pero eso como concepto general. Se da cuando la resistencia específica en recta horizontal es menor a la pendiente. Adelante. Bien, buenas tardes, ingeniero y compañeros. Vamos a aplicar todo lo que mis compañeros han explicado y vamos a ver el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos dice que vamos a llevar, ¿puedes poner la imagen del ejercicio, Rodrigo? Vamos a llevar el tramo de la longitud real a una longitud virtual, ¿no? Ya habíamos visto que la longitud virtual nos sirve para que nosotros podamos hacer comparaciones, ¿no? Comparaciones en cuestión del tráfico de carga, para optimizar costos. Entonces, quiere que llevemos este tramo de la longitud real a una longitud virtual. Nos da como dato la resistencia específica en recta horizontal, que es la única que se utiliza en la longitud virtual. ¿Por qué? Porque asumimos que la longitud virtual es una longitud recta y horizontal, sin pendiente ni curva. Entonces solamente vamos a tomar en cuenta eso, que nos da como dato que es 5 kilogramos sobre toneladas, y nos da un ancho de trocha, ¿no? Que es igual a 1,676 metros. Siguiente, por favor. Entonces, como les explicaba, ¿no? Vamos a llevar este tramo, esta longitud real, a una longitud virtual. Como ustedes pueden ver a simple vista, la longitud virtual va a ser mayor, ¿no? Porque se entiende que no tiene curva ni tiene pendiente. Nos dan los datos, nos dan los datos de las longitudes, nos dan las pendientes y nos da también el dato del ángulo de curvatura. Siguiente, por favor. Lo primero que vamos a examinar en nuestro ejercicio va a ser cada tramo. Vamos a partir de ¿qué? De que el trabajo total va a ser igual a la sumatoria de todos los trabajos. Hablábamos resistencias, ¿no? Resistencia en recta horizontal, resistencia por gradiente o pendiente y resistencia en curvatura. Ahora vamos a hablar de trabajo. Trabajo en resistencia horizontal, trabajo en pendiente y trabajo en curvatura. Hemos deducido, mis compañeros han deducido, ya han llegado a estas fórmulas, ¿no? Que el trabajo en recta horizontal va a ser igual a la resistencia en recta horizontal por la longitud. El trabajo por gradiente, concluimos que va a ser igual a h, a la altura virtual. Y el trabajo por curvatura va a ser igual al coeficiente de trabajo por el ángulo de curvatura. Entonces, vamos a hacer la sumatoria, ¿no? La sumatoria de estos tres trabajos va a ser igual al trabajo va a ser igual a la resistencia en recta horizontal por la longitud, más la altura, más menos la altura. ¿Por qué? Porque ya el ingeniero nos había dicho, ¿no? Que es según a la pendiente, ¿no? Más el coeficiente de trabajo por el ángulo de curvatura. Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir encontrar el trabajo total. Siguiente, por favor. Vamos a examinar ahora cada tramo, ¿no? Vamos a identificar ante qué tramo estamos nosotros, ¿no? Nos da en el primer tramo, la resistencia en recta horizontal va a ser la misma para todas, es el mismo dato para todos. En el primer tramo nos da un ángulo, ¿no? Un ángulo de curvatura. Entonces esto nos quiere decir que estamos ante un tramo, ante una curva. Nos da también una pendiente. Entonces tenemos que hacer la comparación. Tenemos que ver si cumple o no cumple con las condiciones según las rampas nocivas, las rampas inocuas o nocivas que nos ha explicado nuestra compañera, ¿no? Entonces en el primer tramo comparamos, ¿no? La resistencia en recta horizontal es menor
a la pendiente. Entonces estamos ante una rampa nociva. ¿Pero tenemos ángulo? Sí tenemos ángulo. Entonces estamos ante una rampa nociva con curva, ¿no? Entonces tenemos que identificar cómo es nuestro tramo. Si el tramo tiene pendiente, si el tramo tiene curva, si el tramo es una rampa inocua o una nociva. Examinemos el tramo 4. El tramo 4 no tiene ángulo de curvatura. Tampoco tiene pendiente. Entonces solamente tiene resistencia en recta horizontal. Entonces nos damos cuenta que estamos ante una recta sin pendiente ni curva, ¿no? Examinemos a ver el tramo 5. El tramo 5 tiene un ángulo de curvatura de 32 grados. La resistencia en recta horizontal va a ser la misma para todas y tiene una pendiente. Pero aquí ya cambia la condición, ¿no? La resistencia en recta horizontal es mayor a la pendiente. Entonces vamos a buscar que cumpla esta condición y nos damos cuenta que estamos ante una rampa inocua con curva. ¿Con curva por qué? Porque nos da el ángulo, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez identificado ante qué tramo estamos, vamos a identificar que los signos. Si vamos a analizar, ¿no? Si cada tramo cumple o no cumple los 3 tipos de trabajo. Les decía que ahora estamos hablando de un trabajo en recta horizontal que va a ser T1, trabajo por gradiente que va a ser T2 y trabajo por curva que va a ser T3. Examinemos el tramo 1. Trabajo de ida, ¿no? Estamos hablando ahorita del trabajo de ida. El tramo 1 dice que estamos ante una rampa nociva, curva con pendiente. Todas van a cumplir el trabajo en resistencia de recta horizontal, perdón, el trabajo en recta y horizontal. Examinemos si cumple, si tiene el trabajo por gradiente. Estamos hablando de una rampa, ¿no? Quiere decir que sí tiene pendiente, entonces vamos a tener trabajo por gradiente o pendiente. ¿Cumple que tiene el trabajo en curva? Sí, porque estamos hablando que es una curva nociva. Entonces sí. Veamos, por ejemplo, el tramo 4. El tramo 4 sí tiene trabajo en recta horizontal, pero como examinamos que es una recta sin pendiente, no tiene trabajo por pendiente. Y como no tiene curva, no tiene trabajo por curva. ¿Esto para qué nos sirve? Para nosotros poder reemplazar en las fórmulas, ¿no? ¿Ante qué signo? Entonces, vamos a la fórmula. Partimos de esta fórmula de acá. El trabajo total de ida, solo estamos examinando el trabajo de ida, va a ser igual a la resistencia por la longitud de ¿qué? De cada tramo, ¿no? Longitud del tramo 1, del tramo 2, del tramo 3 y hasta el 5. Más, vamos a ver las alturas. La altura virtual. Y aquí nosotros seguimos los signos que hemos encontrado en el trabajo por pendiente, ¿no? Aquí, más las alturas, más el coeficiente de trabajo por el ángulo de curvatura. La longitud, la altura y el ángulo de curvatura nos da en el ejercicio, son datos que ya se nos ha dado. Aquí lo que hemos hecho, hemos dividido entre tres partes para poder resolver mejor el problema, ¿no? Vamos a sacar el trabajo en recta horizontal, reemplazamos las longitudes y nos da un resultado de 11,36. Reemplazamos todas las alturas y nos da un resultado de 2,62. Reemplazamos el coeficiente de trabajo y lo multiplicamos por los ángulos de curvatura y nos da un resultado de 0,0174. Sumamos estos 3 resultados, ¿no? Sumamos los 3 resultados y nos da el trabajo de ida, solamente el de ida, que nos da un total de 13,99, en total, redondeando, es 14, ¿no? Vamos a siguiente diapositiva, por favor. Ya una vez examinado el trabajo de ida, examinamos el trabajo de retorno. De la misma manera, vemos ante qué tramo estamos, ¿no? Estamos ante una rampa nociva, el tramo 1, ante una rampa nociva curva con pendiente. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el tramo 1 no va a haber resistencia en recta horizontal. ¿Por qué? Porque estamos de retorno, ¿no? Si ustedes pueden ver la gráfica, si te puedes ir a la primera diapositiva de mi ejercicio, por favor, Rodrigo.
Aquí, ¿no? Estamos ante este tramo y estamos examinando el trabajo de retorno. Aquí no va a haber resistencia en recta horizontal porque viene en ese sentido. ¿Existe resistencia pendiente? No, porque está volviendo de retorno y tampoco no existe la resistencia a curvatura. ¿Puedes volverte a la siguiente diapositiva? Entonces vamos examinando los trabajos que existen en cada tramo de retorno de la misma manera, ¿no? Y reemplazamos los datos. Reemplazamos todas las longitudes y nos da un total de 6,65. Reemplazamos el dato de la altura, que sería, solamente se tomaría en cuenta la altura 5, ¿no? Y reemplazamos el dato de todos los ángulos de curvatura. La sumatoria de ellas nos da un total de 9,95. Y el trabajo de retorno nos daría 10. Siguiente, por favor. Entonces partimos de ¿qué? El trabajo es igual a la fuerza por la longitud, ¿no? Entonces, ¿cuál era la incógnita? La incógnita era poder encontrar la longitud virtual. Despejando, decimos que la longitud virtual va a ser igual al trabajo sobre la resistencia que la tenemos de dato. Entonces, vamos a encontrar la longitud de ida y la longitud virtual de retorno. La longitud virtual de ida va a ser el trabajo de ida, que ya lo hemos encontrado, sobre la resistencia, que es el dato, ¿no? Y la longitud virtual de retorno va a ser igual al trabajo de retorno sobre la resistencia en recta horizontal que nos han dado de dato. Y que nuestra compañera había deducido que la longitud virtual total va a ser igual a la media, ¿no? La longitud virtual de ida más la longitud virtual de retorno, dividido entre 2. Entonces concluimos que la longitud virtual es igual a 2.800 más 2.000 sobre 2, nos da un total de 2.400 metros, que la longitud virtual es igual a 2.400 metros. Siguiente, por favor. Entonces, si hacemos una comparación, ¿no?, entre la longitud real y la longitud virtual, si nosotros sacamos las longitudes así por trigonometría, llegamos a la conclusión de que la longitud real es 2.272 metros, ¿no? Yo la he sacado, y la longitud virtual es el dato que nosotros acabamos de encontrar, que es de 2.400 metros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la longitud virtual es mayor, ¿no? Porque estamos hablando de una longitud recta y horizontal, sin curvas ni pendientes. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a un poquito esclarecer. Para mí está bien la exposición. Vamos a la fórmula de trabajo, donde sumaba todos los trabajos. Ya, a ver, más atrás. Esa es la fórmula clave para desarrollar la longitud virtual. A ver, muéstrenla, por favor. Esa fórmula que tienen aquí abajo, trabajo es igual a R1 por LR más H más ρ por tita, ahí lo está convirtiendo ya a la longitud virtual que tenemos que hallar. Con esta fórmula hallamos la longitud virtual. Fíjense ustedes que para cada tramo hemos desarrollado esta fórmula y hemos puesto más o menos de acuerdo a la pendiente positiva o negativa, pero esa fórmula hemos utilizado para hallar el trabajo. Para cada tramo hemos ido hallando el trabajo con esa fórmula. No sé si me dejo entender. Está bien, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, se entiende. Ya, para cada tramo hemos hallado ese trabajo. Ahora, vámonos a la última parte donde hallamos el trabajo. Esta fórmula es la que empleamos. Esta fórmula que está en la inferior izquierda. Esa fórmula es que se utiliza para hallar la longitud virtual. Vamos a ver a la penúltima diapositiva. Aquí nos fijamos si los tramos son rampa inocua, nociva. Y fíjense, ahí está. Trabajo de ida. R1 por la longitud de ida. Más la altura más ρ por el tita de ida, ¿no? Para cada tramo. Tramo de ida y tramo
de retorno. Aquí tenemos el trabajo de ida, 14. Vámonos a la que sigue. Hemos empleado la fórmula que está arribita. Y el trabajo de retorno, lo mismo. Empleamos los datos para retorno y tenemos el trabajo de retorno. Sumámoslo, sacamos la longitud virtual en ambos casos y hacemos la sumatoria y dividimos entre 2. Vámonos a la última. Ahí está. Trabajo de ida sobre la resistencia en recta y horizontal nos da una longitud virtual de ida. Trabajo de retorno dividido entre la misma resistencia en recta y horizontal nos da el trabajo o la longitud virtual de retorno. Sumamos las 2 y dividimos entre 2 y esa es la longitud virtual. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ya, es fácil, un poquito, aparentemente lo chipa uno, pero ahí está en el ejercicio, se ve bien claro cuál es la aplicación que tiene, ¿no? Y ellos han hecho una comparación entre la longitud real y la longitud virtual, y obviamente que la longitud virtual es como si lo enrectaran esos tramos, ¿no? Tiene que ser mayor que la longitud, en este caso es mayor que la longitud real, ¿ya? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Ese ejercicio es el que aclara toda la teoría. Ese ejercicio se lo recomiendo que lo vuelvan a hacer todos, ¿no? Para poder entenderlo bien el tema. Pero ese ejercicio es bien claro, lo explica bien todas las fórmulas anteriores. Así que está bien detallado. De todas maneras, yo les he dicho que a cada uno de ustedes le voy a preguntar en el primer examen de su exposición, de su tema. Y ya en el examen final va a ser el tema 2 y el tema 5. Es decir, que tenemos pendiente todavía el tema 5 que va a servir para dar el examen final. ¿Está claro? Sí, Vale, ingeniero. Bueno, Sí. listo, jóvenes. Se prepare el tema 4. No sé, tenían alguna duda, pasen por la oficina mañana y bueno, despejamos las dudas ya. Tenían alguna duda sobre el tema 4, así como hicimos con el tema 3, con los muchachos. Despejamos sus dudas el día domingo o sábado, creo que fue, ¿no? Y así haremos con el tema 4 para que lo expongan el día viernes, ¿ya? Ingeniero, ¿a qué hora podemos pasar mañana? A partir de las 9 de la mañana, ¿ya? Tienen que dejarme su trabajo ahí, completo. Tiene que estar impreso el resumen y el resumen ejecutivo. Y en el CD me presentan las 3 cosas. Resumen, la presentación y el resumen ejecutivo, ¿ya? Ya, ingeniero. ¿Hasta qué hora dijo, ingeniero, que podemos ir? A partir de las 9 de la mañana hasta la 1:30 más o menos, ¿ya? Gracias. Bueno, gracias, jóvenes. Bendiciones para todos. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego.